Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos a este episodio número 28, el legado de los Juegos Olímpicos, aquello que nos dejan los Juegos Olímpicos una vez que terminan. Porque es el tema que vamos a tratar al comienzo de este episodio, viendo ejemplos de éxito, como el de Barcelona 92, y ejemplos de fracaso, como el de Atenas 2004, a raíz de que recién terminan los Juegos de París 2024. Luego de un análisis pormenorizado de estos dos casos sobre Juegos Olímpicos, tratamos la performance de la delegación argentina y la falta de políticas de contención referidas al deporte, comparado con las políticas que sí tienen Francia o Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que mencionamos a continuación. Luego dejamos el tema de los Juegos Olímpicos y nos enfocamos en cómo vemos desde Argentina la campaña presidencial de los Estados Unidos que van a ser en noviembre y cómo las campañas en general en la región y por lo menos en Occidente se están tornando en una especie de fascismo versus antifascismo. Por último, tratamos el único dato relevante de la semana en materia económica, que fue el dato de inflación, y lo comparamos con la sensación que genera este dato. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Acá, después de la intensa cobertura de los Juegos Olímpicos que tuvimos, que había para ver 24 horas de todo. Y bueno, por eso también hemos decidido comenzar este episodio hablando sobre el tema. Muy interesante tema. Lo acompañaste a Bonadeo en esta cobertura. Sí, éramos casi familia ya. Bueno, no sé si querés comentar un poco la cuestión de cómo son los Juegos Olímpicos. Hay que hacer una breve aclaración. Vos sabés mucho sobre los Juegos Olímpicos en general, pero también en cuestión particular sobre lo que es el urbanismo en el diseño de unos Juegos Olímpicos. Y siempre no solamente a mí, sino que también me consta que a otras personas has mencionado el caso de Barcelona, ¿no? Que creo que lo hemos tratado en alguna vez muy por encima, si es que no me estoy equivocando, pero puede ser que esté errado. Sí, así es. Bueno, además de la maestría que hice en urbanismo, es un tema que me apasiona y que me gusta mucho. Y los Juegos Olímpicos, además de los Juegos en particular, que son esos 15 días deportivos, donde se compite para ver quién es el mejor, más alto, más lejos, más rápido es el lema, ¿no? Ahí, por un lado, la preparación de esos deportistas, periodo en el cual se llama Olimpiada propiamente, que va de un juego olímpico a otro juego olímpico. La Olimpiada se cierra con el juego, pero la Olimpiada es el tiempo que va, ¿no?, entre un juego y otro, es el tiempo de preparación para el juego. Y también es el tiempo de preparación de las ciudades que albergan los juegos. Ciudades que a partir de ahora van a ser, pueden ser ciudades, regiones o países en los que vengan en las próximas décadas. De hecho, los Juegos Olímpicos de invierno, los próximos son en Milano y Cortina d'Ampezzo, en el norte de Italia, dentro de 2 años, en el 2026. Pero en el 2030 van a ser en una región de Francia, los Juegos Olímpicos de invierno, no en una ciudad en particular. En la parte sur-este de Francia, es toda una región, son 2 provincias francesas que van a albergar en diferentes ciudades o pueblos los Juegos Olímpicos de invierno. Con lo cual, tiene mucho que ver este tiempo de preparación, de cómo se preparan las ciudades, o de vuelta, provincias, o regiones o países en el futuro, para albergar los Juegos Olímpicos. Y en todo Juego Olímpico, cuando se lo planea, se lo planifica y se piensa siempre, bueno, ¿qué van a dejar los Juegos? El legado, legacy en inglés, ¿no? ¿Qué van a dejar?
Y lo que dejan es infraestructura, lo que dejan es educación, lo que dejan, depende de lo que cada comité organizador decida, ¿no? Que sea uno o varios de sus legados. Cuestiones deportivas, ahora vamos a hablar de Barcelona, pero por ejemplo, Inglaterra cuando organizó en Londres en el 2012, se habían planteado que en los 8 años previos hacer una política deportiva de desarrollo de los deportes y terminó el Juego Olímpico, ahora no recuerdo bien si salió entre los primeros 3, 4 en el medallero Inglaterra, muy arriba, mucho más medallas que normalmente obtenía por toda esa política deportiva que habían tenido, ¿no? Particularmente con el tema urbanístico, sí, las ciudades aprovechan el Juego Olímpico y la inversión internacional que se produce por albergar un Juego Olímpico, por lo general para revitalizar alguna zona de la ciudad que está decaída. Y el comité que los elige analiza muy fuertemente cuál es el legado que va a dejar la propuesta de cada lugar. Y una de las cosas que mira es esto, bueno, ¿qué van a modificar de la ciudad? Y siempre mirando cuestiones de inclusión, ¿no? Donde los más beneficiados sean los más pobres, los más vulnerables, las zonas más decaídas de la ciudad, que aprovechen el impulso que un Juego Olímpico tiene para poder mejorar eso, ¿no? En el caso particular de Barcelona, que fueron los Juegos Olímpicos de 1992, probablemente los más bonitos que haya habido por un montón de aspectos, desde la estética hasta la primera vez que jugaron en jugadores de NBA y las competencias que se dieron, los primeros juegos en los cuales participaron los países independizados de la cortina de hierro. Tuvo muchas implicancias ese Juego Olímpico. Es un Juego Olímpico que la ciudad de Barcelona y la región en general y el país planificaron durante más de 10 años. España se encontraba en la salida del gobierno de Franco y le faltaba infraestructura, si bien ya estaba en la Unión Europea, pero era una sociedad poco acoplada al resto de Europa en cuestión de vuelta de infraestructura y en general de desarrollo de instituciones, ¿no? El tiempo después de la Segunda Guerra Mundial con Franco fue duro en esos aspectos. La economía poco desarrollada. Y Barcelona se valió de los juegos para modificar todo eso. Para modificar lo global, o sea, las cuestiones económicas, las cuestiones de inserción internacional y cuestiones de infraestructura y de urbanismo propiamente. Aprovecharon muchísimo desarrollo de la sociedad civil que tenía la ciudad en contra de Franco, o movilizada por esos tiempos ahí de cambio. Recordemos, ¿no?, que Cataluña siempre fue la región más rebelde de España. Entonces los organizadores dijeron, tenemos esta masa de gente dispuesta a participar, organizada, usemos eso para que la sociedad civil sea protagonista en los juegos, desde los voluntarios a juntar fondos, a participar en el desarrollo de todas las innovaciones que hubo, y lograron realmente muy bien un compromiso de la población impresionante. Y aparte es una forma de darle cauce a esa movilización de la sociedad civil que has mencionado, que es muy importante en momentos de transición democrática o transición de un régimen a otro, ¿no? Totalmente. En algunos momentos, mientras cuento esto de Barcelona, voy a ir contando también un contraejemplo que también Barcelona quiso utilizar otro evento internacional, el Fórum de las Artes del año 2004, en donde hizo todo lo contrario a lo bien que hizo para los Juegos Olímpicos del 92, que fueron un gran éxito, y fue un fracaso. Y uno de ellos fue, para el 2004, no involucraron a nadie, a ninguna organización, institución, sociedad civil, nada. Hicieron ahí un comité, hicieron esto y la gente terminó dando la espalda porque no había sido involucrada en el proceso. Entonces, para Barcelona 92 sí fue involucrada. Remodelaron todo el frente costero de la ciudad. La ciudad le daba la espalda al Mediterráneo. Lo mismo que hace la ciudad de Buenos Aires, que le da la espalda al río. Pasaba lo mismo. La dieron vuelta a la ciudad, transformaron toda la costa,
Ahí ubicaron la Villa Olímpica, rehicieron las playas, rehicieron el puerto era un desastre, parecía Puerto Madero acá en la época de antes de que se remodele todo, lleno de ratas y escombros, y hoy, o después de eso, tenés desde esculturas famosas hasta un parque temático acuático, shopping, caminatas, paseos, restaurantes. Cambió radicalmente el puerto. La Villa Olímpica, como dije, que está ahí en el frente costero, tuvo algo positivo y algo negativo. Algo positivo fue realmente se remodeló la zona. Lo negativo es que originalmente estaba pensado para que terminen viviendo ahí personas de bajos recursos. Y bueno, las finanzas no le salieron tan bien, tuvieron que venderla a precio de mercado. Yo creo que muchas veces ese es un error, arrancar sí o sí con esa premisa. Es verdad que el Comité Olímpico Internacional valora eso altamente como un elemento para elegir a la ciudad. Pero también es cierto que estas cosas cuestan mucho dinero, muchísimo dinero, y necesitas algún tipo de retorno. Entonces, lamentablemente, en Barcelona tuvieron que cambiar el perfil de a quién le vendían los departamentos y bueno, terminó siendo una zona muy linda, muy cheta ahí frente al mar. Eh, Infraestructura que también crearon fue los subtes, los tranvías, mejoraron el aeropuerto, una transformación de la ciudad impresionante, estadios olímpicos y sedes de deportes que aún hoy se siguen usando. Y ahí hay un tema central, ¿no? Sobre eso. Otras ciudades han hecho todo nuevo o se han endeudado y a veces el legado ha sido la deuda más que la transformación positiva que el juego puede traer. Sí, antes de que menciones el ejemplo que creo que vas a mencionar, me trae un poco a la mente el recuerdo de lo que es lo que fue la reconstrucción de Qatar para el Mundial, ¿no? Esto de crear todo nuevo y de cero, que hay que ver si después tiene una especie de retorno, si sirve para algo, mejor dicho, ¿no? Porque si uno recuerda lo que fue el Mundial de Brasil, también se intentó hacer algo similar en el interior, sobre todo en el norte, en el nordeste brasilero, que quedó medio en la nada, porque lamentablemente no se le pudo encontrar otra utilidad. Sí, y ese es el gran peligro que puede tener ese tipo de eventos, ¿no? Hacer infraestructura costosísima, costosísima, que después no sirve para nada. Ahora vamos a hablar del ejemplo que vos pensás, porque también alguna vez lo hemos hablado, que es el de Atenas, de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ahora pues lo mencionamos un poco más en profundidad. Pero siguiendo con el de Barcelona, hablábamos del involucramiento de la sociedad civil en comparación a la otra experiencia de 2004 que tuvieron. Y esto de dar vuelta la ciudad para que mire hacia el río fue un gran acierto en el 92. Y en el 2004 el foro lo hicieron también, la infraestructura, continuando la línea de playa más hacia el noreste de la ciudad, pero lo que hicieron ahí le da la espalda completamente a la ciudad. Tiene paredes que casi no podés, desde el centro forum este que crearon, no podés ver el río, el mar, perdón. También fue un fracaso. O sea, lo bueno que habían hecho antes, en vez de aplicarlo, hicieron lo contrario que venían haciendo en la década del 70 y del 80, ¿no? Increíble, increíble. Lo diseñó un burócrata en una habitación sin ventanas de Sin algún ventaja, edificio público. en un quinto piso. Muy probablemente, muy probablemente. Bueno, por no haber involucrado a la sociedad civil, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Barcelona realmente se toman como un gran hito en el urbanismo, en la regeneración urbana. ¿Qué es eso? La regeneración urbana es tomar espacios de la ciudad que están decaídos y mejorarlos. No hacer algo de cero, como dijiste bien en Doha o otros lugares que también hacen de cero, ¿no? Sino, bueno, tengo este lugar, ¿cómo lo mejoro? Para los argentinos que escuchan el podcast, Puerto Madero es un ejemplo, ¿no? Tengo un lugar con un tipo de uso, le cambio el uso, lo mejoro, hay inversión y bueno, creo una regeneración urbana que en algunos casos es exitosa. El caso de Puerto Madero es muy exitoso y el de Barcelona también claramente lo es.
mejoró no solo el frente costero, sino todas las calles perpendiculares al mar que entran hacia la ciudad, cambiaron un montón, las avenidas, los bulevares. Y toda esta transformación logró que sea sustentable en el tiempo, que esa es la clave. Uno, porque, como dijimos, se usan los edificios que se hicieron, los estadios, porque se tuvo una concepción del involucrar a la sociedad civil, de hacer algo humano, de escala humana, usable, que la playa, los bulevares, pero algo más macro, algo más global, fue que permitió a la ciudad de Barcelona y a la región de Cataluña reinsertarse en el mundo con el concepto de, que esto es lo que ellos propusieron como uno de los grandes objetivos, convertirse en la capital del Mediterráneo occidental. En vez de querer competir con Londres o París o Roma, ellos dijeron, no, esas son grandes capitales, no podemos competir contra ellos, compitamos con Niza, Montpellier, Marsella, Valencia, ¿no? Génova, y lo lograron, se lograron insertar en el mundo como la gran capital, la gran ciudad del Mediterráneo occidental, y hoy, ¿quién no conoce Barcelona? ¿Quién no quiere ir a Barcelona de vacaciones? ¿Quién no sé, no ha visto el Fútbol Club Barcelona también? Que por más que haya jugado Messi ahí, esto de los Juegos Olímpicos lo puso puso a la ciudad y a todo lo que viniera de la ciudad en primera plana, ¿no? Y ese es uno de los grandes legados de esos Juegos, volver a insertar a Barcelona en un lugar preponderante en el concierto internacional de las ciudades, ¿no? Gran desafío para Los Ángeles, que es el próximo, ¿no? Recordemos que Los Ángeles, para aquellos que no están tan interiorizados en el tema, es una de las ciudades que tiene un gran problema, sobre todo de lo que se conoce como homeless y demás, ¿no? Esa imagen de Los Ángeles con las carpas de color azul, donde tiene un gran problema también de salud pública con el consumo de drogas y demás. Y el transporte, que es un elemento importantísimo en cualquier Juego Olímpico, porque imagínate, los atletas y los visitantes, los parientes, todos tienen que trasladarse de la Villa Olímpica hasta los estadios, de un estadio a otro. A veces las sedes son en otras ciudades de un deporte, fútbol en particular, siempre es afuera de la ciudad principal, y hay que poder movilizarse, ¿no? Ese va a ser el gran desafío de Los Ángeles, que tiene un transporte público desastroso, desastroso completamente. Y Barcelona en aquel momento lo había logrado, porque mejoró su red de subtes, sus trenes de alta velocidad con el resto de España, el aeropuerto, mejoró mucho su conectividad. Es un elemento también que es importante cuando se elige a la ciudad, qué programa, qué proyecto tiene para solucionar el transporte. Si lo comparamos con Atenas, el gran caso de fracaso de los Juegos Olímpicos, pasó todo lo contrario a lo que hicieron en Barcelona. Todo lo contrario. Repetimos, 2004, Atenas se había propuesto para hacer la del 96, que había sido en Atlanta, donde se cumplían 100 años de la primera vez del primer Juego Olímpico de la era moderna, y no terminó siendo elegida, y terminó siendo elegida para el 2004. Hicieron 22 estadios nuevos, o estadios o lugares donde se desarrollaba algún tipo de disciplina deportiva. 22 nuevos, de cero, de cero. Un poco menos de la mitad hoy están en desuso absoluto. También en el frente costero tenían un aeropuerto. Usaron ese aeropuerto para montar ahí toda una serie de lugares, de estadios y lugares donde se iban a desarrollar competencias. Hoy está el aeropuerto vacío, medio remodelado con las tribunas y cosas para algunos deportes. Todo sin uso, decaído, un desastre absoluto. Les quedó una deuda fenomenal para toda esa infraestructura que los llevó a la bancarrota después en el 2010, como país. La famosa troika. Exactamente. Uno de los grandes causantes de la crisis griega fue
la tremenda deuda que tomaron para hacer todas estas cosas de los Juegos Olímpicos. Em, que creo que lo hemos dicho una vez, ¿no? No está mal tomar deuda si la vas a usar para algo productivo. Si la vas a gastar en cosas que después no vas a usar, no tienen retorno, desastre, un desastre. Y así le pasó. No mejoraron tampoco en gran medida su sistema de transporte. La Villa Olímpica tampoco fue un gran éxito, donde se alojan los atletas. Y después, bueno, tienen estos parques deportivos con un montón de estadios y pequeños estadios, principalmente este del aeropuerto y algunos más, ahí muertos, en desuso completo. Y bueno, fue un fracaso, realmente un fracaso. Obvio, en la parte deportiva hay cosas buenas. Argentina ganó la medalla de oro en básquet, ¿no? Con la generación dorada. Y hay recuerdos de, qué sé yo, los griegos, como todo país mediterráneo, tenían su glamour y su estilo. Le ponían la corona de laureles a los ganadores, cosa que no se había hecho nunca. Bueno, tenían sus cosas lindas, obvio. El Juego Olímpico estuvo buenísimo. Pero está bueno ver esto, ¿no? ¿Qué es lo que deja un Juego Olímpico? Como le pusimos de título a este episodio. Porque la parte deportiva es genial, pero bueno, está todo este tema de que deja en educación, en deporte, en instituciones, en infraestructura, en economía, en inserción de la ciudad, etcétera. No, y es muy interesante esto que puntualizás, porque traes dos ejemplos, que un Juego Olímpico tiene la capacidad de resignificar la historia de un lugar. Barcelona renació, por así decirlo, de las cenizas 100%. y apareció en el mundo, apareció en el mapa. Y Atenas resignificó la historia, pero para una cuestión mala, negativa, que fue Total. fundirse. Sí, totalmente. En- Que sí, siguen hoy todavía con problemas económicos por aquella crisis, ¿eh? sí, Todavía hoy. sí, y que casualmente mucho la bancó España. Sí, En este paralelismo, es España quien se encargó de sostener la cuestión financiera y en el tema de deudas en los últimos años de Grecia. También ahí tiene una parte oscura, por así decirlo, porque este dato que lo tenés es muy interesante, y sobre todo porque siempre creen que la corrupción la inventamos nosotros, y no sé si lamentablemente, pero no hemos inventado, por lo menos la corrupción, hemos inventado otras cosas, como la virome, pero este tema de la corrupción en los Juegos Olímpicos, siempre has mencionado en off el caso de, por ejemplo, Londres, ¿no? sí. El caso de Londres con la construcción de infraestructura. Ahora vamos a comentar. Antes quisiera comentar algo que es sobre corrupción, que está totalmente probado y hubo gente que fue presa por el tema y juicios, etcétera, que son los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2002 en Salt Lake City, en el estado de Utah, en el centro de Estados Unidos, eh, estado mormón, en el cual está totalmente probado que coimearon a un montón de miembros del Comité Olímpico para ser elegidos, ¿no? Lo raro es que vuelven a organizarlos en el 2034, los de invierno, en Salt Lake City, en Utah. Espero que ahí no hayan pagado, no sé, que haya sido un poco más honesta la elección. Hay que pagar la fianza para los que están encerrados. Claro, sí. Pero bueno, lo que vos mencionabas de Londres, que muchas veces lo hemos comentado, charlando entre nosotros, es el nivel de gasto que terminó teniendo en infraestructura el Juego Olímpico de Londres, pero exorbitante comparado con lo que habían presupuestado inicialmente, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se conoce en la literatura como, bueno, una corrupción legal, ¿no? Porque no es que en el de Salt Lake City fueron y le pusieron plata en el bolsillo del tipo para que lo elijan. Listo, ya está. Corrupción 100%, muy claro. Pero hay maneras dentro del mundo más desarrollado que a través de las empresas y de la infraestructura se termina gastando mucho más de lo que es. Y claro, las empresas esas terminan cobrando 3 veces lo que tendrían que cobrar, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos comentado, este ejemplo de nos gustaría poner una banderita en la puerta de la ciudad. ¿Y cuánto cuesta la banderita? Y cuesta 100. ¿Y cómo es la bandera? Ahí tiene, no sé, 2x4, es gigante, hermosa, linda.
Perfecto. Che, en vez de poner una así, ¿por qué no? Y la empresa que te lo vende gana, no sé, de los 100 gana 10. ¿Por qué no ponemos 1000 banderitas, pero más chiquititas? Y por cada una gana uno, nada más. Pero bueno, por 1000 son 1000 versus 10, ¿no? Y eso también es corrupción, porque si está pensado en poner muchas banderitas, bueno, genial, tiene una lógica, pero si era una sola y después terminás haciendo 1000 para que gane más la empresa y después hay un retorno por algún lado de eso, y bueno, lo de Londres ha estudiado mucho eso, que ha habido sobreprecios de cosas y el presupuesto terminó siendo 3, 4 veces lo que costaba originalmente. Y iban pasando los años, iba subiendo y se hace de vuelta, y no, y subieron los precios y tal cosa, y bueno, se fue al demonio. En donde juegos en los cuales también algunas de las sedes que se utilizaron en aquel momento no terminaron teniendo el éxito que se esperaba para el costo que tuvieron, ¿no? Sí, son casos de fracasos. Hay otro más cercano geográficamente, que es el de Río. Sí, tremendo, también. Mucha infraestructura que no tuvo ningún sentido. Recordemos que fue el Mundial 2014 en todo Brasil y el 2016 solo en Río de Janeiro. Y que básicamente no se aprovechó esto que vos habías mencionado de revitalizar o regenerar un espacio de la ciudad que estaba en desuso, que estaba medio caído, sino todo por lo contrario, se intentó imponer una zona que es una de las zonas más lindas de la ciudad de Río de Janeiro, que está alejada y que ni parece Río de Janeiro, que es Barra de Tijuca, que generalmente ahí fue donde está la Villa Olímpica, donde estaban donde estaban algunas sedes de estadios, de disciplinas, y no se ha resuelto muchas cuestiones respecto a problemas puntuales que tiene Río de Janeiro, que lo sigue teniendo el día de hoy. Cualquiera que conozca la ciudad se debe dar cuenta. Habían dos problemas en torno al tema de las favelas. Primero, la cuestión de las guerras civiles que se transforman en las favelas, producto de los grupos armados, a los cuales se ha entrado a bala, y no sé, a discreción, a acribillar gente. Y después, por otro lado, ¿qué hacemos con esa pintura, ¿no? De la favela? Bueno, tapiamos del aeropuerto internacional de Galeão hasta el centro de Río de Janeiro, lo tapiamos entero y no se ve. Entonces, si no se ve, no Increíble, existe. increíble. Eso fue el trabajo que se hizo en los Juegos Olímpicos durante la presidencia de Dilma Rousseff, ¿no? Por lo general hay como una cuestión de aprovechar diferentes oportunidades y el Comité Olímpico Internacional o la FIFA terminan dándole la sede a uno que hace poco o que en el futuro va a tener, ¿no? Si comparás, por ejemplo, no sé, bueno, ahora fue en París, los Juegos de Invierno van a ser en el 2030 en los Alpes franceses, o el Mundial de Fútbol va a ser en Estados Unidos, y los Juegos Olímpicos van a ser en el 2028 en Los Ángeles, y así hay un montón de ejemplos como que se van de la mano. Tiene lógica porque si hacen infraestructura en la ciudad o para llegar a la ciudad o en los grandes aeropuertos o en alguna otra sede que sea de los Juegos Olímpicos o del Mundial, transporte, movilidad y demás, tiene lógica que cuando presenten la aplicación para la otra, digan, che, yo ya tengo la mitad hecho, tengo esto, estoy haciendo para esto otro que ya estoy elegido, tengo esta infraestructura en desarrollo. Así que tiene lógica que pase eso, ¿no? Que hagan todo junto. En ese sentido, en esa lógica, por ejemplo, París, si bien tuvo un alto costo, es verdad, pero fue uno de los Juegos Olímpicos en los cuales casi no se hicieron cosas nuevas de infraestructura en la ciudad para las disciplinas, ¿no? Y esa era como su gran carta de presentación, como bueno, no tengo que invertir tanto, no voy a crear nada que después no use, porque voy a usar todo lo que ya tengo, ¿no? El Stade de France y Roland Garros y así sucesivamente. Y bueno, eso fue uno de los elementos por los cuales le dieron los Juegos Olímpicos. Ya hace un montón de años que fue elegido, ¿no? Para hacerlo ahora en París. No tenían casi que construir nada nuevo. Invirtieron en otras cosas, ¿no? Supuestamente en limpiar el Sena, que fue un fracaso, no se limpió nada. Pero bueno, en eso invirtieron una tonelada de plata. Hay que ver si no les queda, no termina quedando mejor el Sena en el futuro, veremos.
Eso sería una muy buena inversión, sería como el legado. Y de hecho, era uno de los legados que buscaban tener, la limpieza del Sena. Bueno, hicieron ahí el triatlón y la mitad de los deportistas terminaron internados al día siguiente. Sí, recordemos que el río en una ciudad tan grande es muy difícil de mantenerlo limpio. Qué sé yo, Manhattan también es un asco. Yo no sé si nadaría en esas aguas. Bueno, sobre qué es lo que deja un Juego Olímpico, creo que podemos en próximos episodios seguir ahondando el tema porque es sumamente interesante desde el punto de vista político, económico, infraestructura, etcétera. Y como para cerrar el tema en este episodio, creo que está bueno ante la polémica aquella que se dio hace un tiempo no muy largo atrás sobre las colonias francesas y si son colonialistas o no. ¿Dónde se jugó, dónde se compitió el surf? En París. En la Polinesia Francesa, en el Pacífico, en Tahití. A Increíble. 15.000, 20.000 kilómetros de París, más o menos. O más, no sé, como 20 horas de vuelo. Eh, y eso es una demostración de que son un país colonialista. Ya está, listo. Mandaron el surf al otro lado del mundo. ¿Qué tienen que ver ellos con el otro lado del mundo? Nada, pero es de ellos. Entonces lo mandaron allá. Obvio, las olas eran 1000 veces mejor. Y vos sabés que el que promovió que se haga ahí es este argentino que creó en su momento la marca de ropa y de surf Riff, Fernando Aguerre. Él fue uno de los promotores, porque está metido en la Asociación Internacional de Surf, de que en estos Juegos Olímpicos la competencia se haga en Tahití, porque obvio, las olas son 1000 veces mejores que las que pueden tener, no sé, en el Mediterráneo no hay olas. Así que, o en el Mar del Norte se iban a congelar. Y también, dato de color, Argentina ha tenido una presentación pobre en estos Juegos Olímpicos, lo que demuestra la falta de interés, por lo menos en la parte de gobierno, a la inversión del deporte, ¿no? A comparación de otros países, que bueno, es un caso extremo Estados Unidos, pero de otros países que lo tienen como política de punta. Sí, mira, creo que podemos dedicarle unos minutos más a este tema que es realmente interesante, porque no es un problema de la política de este gobierno. No, no, obvio que no. Para un Juego Olímpico necesitas años de preparación, con lo cual esto es un problema de la Argentina como país, gobierne quien gobierne, de décadas de no invertir en los deportistas o en el deporte en general, ¿no? Que trae tantas cosas positivas a la juventud. Y dos datos que me parecieron sumamente interesantes que estuve viendo en estos últimos días post cierre de los Juegos Olímpicos. Por un lado, los franceses tienen un porcentaje, ahora no me acuerdo cuál, alto, pero no sé, creo que es 20-30% de los ganadores de medallas de olímpicas que trabajan en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad o en algún tipo de, de servicio de este tipo, ¿no? Sea en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Policía, en la Gendarmería. Había una chica, por ejemplo, que leí que trabajaba en la seguridad de una de las estaciones de París de trenes, ¿no? Para SNCF, que es la empresa de trenes. Eh, y lo tienen como política, ¿no? O sea, bueno, nuestros deportistas trabajan en las fuerzas de seguridad porque son del ejército y demás. Son gente que está bien físicamente, que tiene un sueldo, que tiene estabilidad. Bueno, incentivémoslos a que participen en los juegos. O alguien que tiene capacidades, este, terminan empleándolo en nuestras fuerzas donde el físico es fundamental, obvio, ¿no? Porque se trabaja con el físico. Entonces aprovechan las dos cuestiones, ¿no? Muy interesante. Y por otro lado, Estados Unidos, donde tampoco recuerdo el número, pero es altísimo la cantidad de atletas con medallas que son universitarios. Y universidades buenas. La universidad que en atletismo, por ejemplo, más medallas sacó es Stanford. Con lo cual, y Harvard estaba ahí, no sé, tercera, cuarta, por lo que había visto estadísticamente. Con lo cual, son de buenas universidades, además. Es una política interesante. Cualquiera de las dos, o las dos a la vez, sería algo interesante para que Argentina copie. Realmente, no es tan difícil de becar a un deportista que esté en la universidad o de trabajar con las fuerzas de seguridad o del ejército, ofrecer un empleo o buscar dentro de la plantilla ahí quienes tengan buena capacidad física.
hay que probar. Nosotros hacemos cero, casi. Está el CENAR, están las becas, pero, pero siempre lo vemos a Bonadeo ahí juntando plata para que los pobres muchachos se puedan conseguir algún pasaje para viajar a las competencias de la Olimpiada, ¿no? Entre medio de los Juegos Olímpicos para llegar bien al juego. Entonces, claramente no alcanza. Dos cuestiones, una más anecdótica. Recordemos lo que es la vida de un deportista olímpico, casi siempre casi siempre no siempre, es una preparación de 4 años al palo, si no más, es decir, 4, 8, de una preparación, de un entrenamiento de alto rendimiento, lo cual esto implica que no tengas tiempo para desarrollar otras actividades y tener un trabajo lo suficientemente remunerado como para vivir y sostenerte a ese nivel. Casi siempre los deportistas terminan siendo profesores de la disciplina que realizan en momentos libres o demás, o vivir o esperar que algún sponsor los acompañe, lo cual significa una gran incertidumbre si ese sponsor va a aguantar bancarlo esos 4 años, ¿no? Sí. Esto es como una cuestión más anecdótica de lo que pasa. Y pasa, a diferencia que esto es una cuestión más general, de una falta de una política de contención referida al deporte, que lo que vos hacías referencia en el caso de Francia y en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Y que los Estados Unidos, además de ser mucho más que nosotros, está más que claro, en población, tienen una política del deporte muy interesante, que bueno, seguramente algo vas a rescatar en tu viaje. En esta sí la vamos a cubrir en serio, obviamente no a nivel Sí. CNN o Fox, a las elecciones presidenciales que se vienen dentro de poco. Es verdad, ellos lo hacen mal, nosotros lo vamos a hacer bien. Que hoy vamos a hablar solo una cuestión, por un tema más de tiempo, pero de una cuestión que es muy interesante y que ya hace varias semanas y meses, podemos decir desde que el gobierno de Javier Milei asumió, o desde su primer trimestre, que es cómo se ve las elecciones de los Estados Unidos, cómo se ve la campaña de los Estados Unidos, es decir, un enfoque argentino, ¿no? De cómo nosotros vemos, cómo interpretamos esa campaña. ¿Por qué? Porque se ha instalado, yo no sé si a propósito o no, esta cuestión de que es que si gana Trump, se soluciona un gran problema para la Argentina, que es primero la relación con el FMI, pero la relación con varios organismos de crédito, ¿no? Lo cual es llamativo. Llamativo porque no estamos en la cabeza de Trump primero, no sabemos si Trump realmente piensa en Argentina. Es cierto que Trump, en caso de ganar, Javier Milei sería, como de la región, el que más cerca de él está, en teoría. Hasta que nos ponemos un poco la lupa y vemos que son muy distintos. Y quiero señalar dos cosas. La primera, que creo que ya lo hemos hablado, si mal no recuerdo, en el último episodio, lo que dijo Carone, Sí. ex miembro del BID, Ujú. director, si mal no recuerdo, del Sí, BID, ex titular del BID, sí, sí. que había mencionado de una crítica hacia el gobierno de Milei respecto a el tema de las reservas. Pero también otra cosa que ha circulado ahora, que es que esto que Trump hizo referencia a la Argentina y al gobierno de Milei. No sé si seguro lo han visto algunos, que ha pasado, medio que después dejó de lado, pero dijo algo así, más o menos como ese lugar llamado Argentina, como diciendo allá perdido, vaya a saber dónde, donde está este tipo, Javier Milei, que le está yendo muy bien, y ahí terminó. Y creo que logra darnos una imagen de cómo es realmente la visión que tiene Estados Unidos si gana Trump o en un hipotético gobierno de Trump respecto a la Argentina. Sí, que es más un deseo de que nos vaya bien, porque, no sé, se llevan bien en Twitter entre ellos. Pero como decías vos, si uno pone la lupa en la teoría que cada uno profesa, son muy distintas. Muy distintas. Trump es nacionalista, eh, medio aislacionista, busca proteger la industria local, a China le pone aranceles, y Milei es libertario y casi laissez-faire. Y,
cuando, no sé, yo imagino, gana Trump y Milei va y le dice, bueno, queremos traer limones tucumanos a Estados Unidos. Y Trump le va a decir, sí, pero te voy a poner el 100% de arancel. Y dice, no, si somos librecambistas. No, vos sos librecambista, le va a decir Trump. Yo soy proteccionista. ¿Y ahí qué van a hacer? Por eso, y es llamativo porque es lo que Milei critica de la Argentina, ¿no? Esa economía protegida, cerrada. Eh, También, si bien Argentina no ha tenido una política de no meterse en temas puntuales en el mundo, pero sí es cierto que el gobierno kirchnerista se ha metido en relaciones, digamos, no voy a decir carnales, pero sí muy estrechas con, por ejemplo, el régimen iraní, ¿no? Claro, sí, sí. Y Trump no tiene esa visión, todo lo contrario. De hecho, siempre ha criticado a los gobiernos demócratas por entrometerse en cuestiones que Estados Unidos no tiene nada que ver. Ujú. Siempre ese juego de campaña, obviamente con un tinte populista. ¿Qué tiene que ver el ciudadano de Estados Unidos financiando una guerra en Medio Oriente? Bueno, Sí, Medio Oriente sacando Israel, porque Israel sí es un caso que a ambos, tanto a los demócratas, en realidad no tanto a Kamala Harris, pero sí a los demócratas y a los republicanos les es muy sensible. Pero en otras cuestiones, Trump siempre ha sido en contra y se ha vanagloriado que en su gobierno no se ha disparado una sola bala, aunque después, bueno, recordemos lo que fue el enfrentamiento de Estados Unidos con el régimen iraní, que lo hemos mencionado en su momento. Pero no es lo que busca Milei, que sí Milei busca meterse en... Cuando digo Milei me refiero al gobierno nacional en general, ¿no? Que busca meterse y siempre tener una opinión respecto a los conflictos internacionales, más allá de lo de Israel, que también podemos decir, bueno, está la sensibilidad por parte de este gobierno en particular, pero también con el caso de Ucrania, ¿no? Y la ayuda a Zelensky viniendo al Día de la Asunción y demás. Pero esta campaña que tiene esta particularidad de cómo lo vemos, eh, es muy llamativo, lo vamos a seguir tratando, porque también se abre otra cuestión, que es algo que se está viendo en la región y podemos decir que quizás desparrame en todo Occidente, porque también ha sucedido, ahora que recuerdo, no solo en América, sino también en Europa, que es esta cuestión de ver una campaña antifascista. Si lo situamos cronológicamente en los últimos años, el primero que arrancó con esto fue Lula respecto a Bolsonaro, ¿no? Él es el fascista, quiere perpetuar el fascismo. Lo mismo sucedió en el balotaje Massa-Milei, ¿no? Milei viene a representar el fascismo, la dictadura, nosotros somos la democracia. Lo mismo también en el caso de Maduro, llamativo porque las elecciones las tenían ganadas antes de que se celebren, pero tenía esa... Un caso particular, ¿no? Sí, pero tenían eso de la cuestión del fascismo, los otros representan el fascismo. Es un poco el vocabulario que se habla en la campaña demócrata republicana de los Estados Unidos. Obviamente que el fascista acá vendría a ser caracterizado por Donald Trump, pero también así con Le Pen, después de las elecciones, aquellas elecciones en Francia donde se movió todo, y recuerdo que hasta había salido a hablar Kylian Mbappé Sí. respecto al avance de la ultraderecha, los fascistas y demás. Sí, sí. Tiran fascista así, viste, como sin explicar exactamente qué quieren decir. Creo que el mejor ejemplo es Sergio Massa tildando a Milei de fascista, cuando en realidad el partido fascista en Argentina es el peronismo. Lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? Sí, Y por por si alguno no escuchó los capítulos en los que hablamos y fundamentamos con teoría eso, no, Perón vino de Italia, trajo el modelo fascista de Mussolini en Argentina, lo implementó, eh, tenía toda la iconografía, la forma, las políticas, etcétera. Lo mismo. Entonces, ese es el partido fascista en Argentina. Y que él diga que otro es fascista, te puede gustar o no, Milei, pero bueno, sale, lo dice el que lo es. Es todo muy raro. Es esa política eh, de todo fascista, es un poco raro, ¿no? En vez de explicar exactamente qué es lo que no te gusta del otro, bueno, le pones ese mote y ya está, listo. Como es negativo, es peyorativo, ya lo condenaste. tres cosas tengo para decir.
Una que la dijimos en off, que fue que cuando se usa la palabra fascismo se dan un montón de cosas por sobreentendido. Entonces ya con decir fascismo ya es como, bueno, ya lo definiste, ya está, lo delimitaste incluso. Sí, Otra cuestión respecto a fascismo, si bien hablar de fascismo es bastante, o sea, llevaría a hablar un episodio entero o más incluso, pero generalmente cuando se lo toma tan liviano se habla de una cuestión de ideología de Estado, ¿no? Y del Estado, el Estado total y demás. Que no sería el caso de Trump, y ni hablar el caso de Milei. El caso de Trump depende en cuál cuestión. En cuestiones económicas sí. Habías mencionado respecto a cierto proteccionismo a la industria. Pero después en cuestiones de impuestos y en otros temas, prefiere que el Estado se retire en cierta medida. No que desaparezca, que sí sería el caso de Milei, que sería no se podría comparar con el fascismo. tal cual. También es particular del otro lado porque ha circulado esto de que Milei dice fascismo es socialismo y no, bueno, son dos cosas distintas, pero es cierto que en esta cuestión de ideología de Estado, lo que fue el socialismo real de la Unión Soviética y el fascismo de Mussolini en Italia eran algo común, ¿no? Esta cuestión de ideología de Estado. Pero bueno, es algo llamativo porque es una forma de hacer campaña que se está propagando a nivel por lo menos en Occidente. Dos hipótesis tengo esto. O todos contratan a la misma consultora y Puede les ser. pasa el mismo, o se están quedando sin creatividad, lo cual es un gran problema, ¿no? No tienen imaginación para pensar una campaña política. No, y de lo que no tienen creatividad, seguro, es en proponer ideas distintas. Entonces, como no tienen sus propias ideas, sus propios programas, atacan al otro por lo que es o no es. Y ahí ya es. Me acuerdo la campaña del 2019, ¿no? Amarillo o naranja. ¿Qué te proponían? Ni idea, pero amarillo o naranja, ¿no? Macri o Scioli. ¿Naranja o amarillo? ¿A qué votaste vos? ¿Por qué yo ni amarillo ni naranja, escuchame, que a mí dame los programas de gobierno y te digo qué me gusta y qué no me gusta en cada uno. Y eso está pasando mucho. Ahora, quiero hacer foco en esto que comentabas vos cuando arrancamos a tocar este tema, ¿no? ¿Cómo se ve la campaña desde Argentina? Más allá de todo este tema del fascismo y demás, eh, solo se ve la parte del presidente, que es importantísima, pero una de las cosas que vamos a hacer cuando yo esté allá mirando la campaña y la elección es traer y presentar un poco cómo es la campaña a los lugares en el Congreso, las gobernaciones, etcétera, las municipalidades, que también es muy interesante, que también sucede ahora, es muy interesante porque, obviamente, el presidente de Estados Unidos tiene mucho poder, pero interactúa con otras instituciones y que muchos de esos van a ser electos ahora también. Entonces, eso también es interesante de ver. Y acá como que nadie se da cuenta que también votan al Congreso. Y el episodio pasado, cuando hablamos de los lobbies interviniendo en las internas, ni siquiera en la campaña general, la interna de los partidos, a favor de uno o de otro, bueno, eso es importante de analizar. Sí, una breve cuestión que con respecto al Congreso, que el Congreso también tiene mucho poder, no es que pueda hacer lo que vos quieras, y Exacto. además tienen mucha autonomía los estados, pero esto es a nivel interno, digamos, nacional. Y es que no es como el Congreso argentino, que si vos tenés 120 de Unión por la Patria, sabés que saca Unión por la Patria un proyecto de ley y los 120 van a ir atrás, que se llama disciplina partidaria, porque los representantes del Congreso en los Estados Unidos también responden mucho a sus votantes del Estado. Muchísimo. No tienen lo que se conoce en la literatura como disciplina partidaria tan fuerte como lo tiene Argentina. Por lo tanto, también hay que tener a la vista, digamos. Ellos tienen la disciplina al constituency, que es el lugar desde donde son elegidos, sea el Estado o una parte del Estado, depende de cada Estado, ¿no? Y los que lo votaron van y le tocan la puerta. Le dicen, che, nosotros te votamos. Y conseguí plata para arreglar el puente, la ruta. Y bueno, se dedican a eso después. Eso es cierto. Eso hay que mirarlo. Y para cerrar un solo tema, porque bueno, como todos ya saben, la opinión pública en Argentina se ha monotematizado y no hay muchas cuestiones alrededor, tampoco es un momento en el cual haya variables económicas para seguir analizando, pero ha salido un dato llamativo que fue el dato de inflación de 4%, ¿no? A nivel nación, que también salió
días anteriores el de Capital Federal, que fue 5.1, cuando casi siempre los dos estaban más o menos a la par. Ahora hay un punto de diferencia que es bastante. Una aclaración, obviamente, que este gobierno, que me gusta esta aclaración, que más que tener un programa económico, tiene un programa político, en el sentido de buscar el capital político, de bajar la inflación, ¿no? Y bajar la inflación a costa de lo que sea, como vemos, la recesión. Es raro este 4. ¿Por qué es raro? Bueno, primero por la distancia que tiene con el de Capital Federal. Segundo, porque a pesar de que en la retórica está esa cuestión de que estamos bajando la inflación y las cosas no suben, uno se da vuelta y va a comprar algo, ya sea al súper o pagar una cuenta de un servicio o un impuesto también, que están aumentando fuerte, aumentan, ¿no? Sí. Es la mejor encuesta, la sensación que tiene cada uno. Por lo tanto, hay como, queremos separar esto, que es muy difícil de medir. Una cosa es la variable que se puede medir, que es la inflación, ¿no? Que obviamente siempre es un promedio y que no es 100% fiel, pero bueno, es una forma de medir, una especie de tener, para hacer un diagnóstico. Otra cosa que ya es más difícil medirla es la sensación de inflación, ¿no? Que eso se puede, por ejemplo, en las preocupaciones. ¿Qué te preocupa más? Si te preocupa la inflación, si te preocupa el desempleo, etcétera. Bueno, hay como una cuestión difusa, porque podemos decir que hay dos grandes grupos. Hay un grupo que considera que las cosas sí aumentan y que aumentan rápidamente. Y hay otro grupo que dice que no está aumentando tan rápido. Porque claramente hay una subjetividad ahí de por medio que lo hace más difícil dilucidar a la cuestión. Pero hay que hacer una aclaración, porque 4%, si bien claramente es mucho menos del 20 y pico de diciembre, es alto. Y no es solo que es alto si uno habla a nivel región, porque hay países que tienen un 4% de inflación anual. Si bien es cierto que el 4% es el dato más bajo en gran cantidad de meses, ya creo que más o menos un año y medio, o estoy exagerando un poco, yo recuerdo cuando Massa tenía un 4, un 5, un 6, ni hablar cuando tenía un 7, lo querían eyectar, con justa razón, porque fue desastroso, no lo estoy defendiendo para nada Massa. Entonces no sé si hay algo para festejar. Pero bueno, claramente no es una crítica hacia el gobierno, porque el gobierno necesita este capital político, porque si no demuestra que está yendo las cosas por un rumbo, no sabemos si el bueno o malo, y bueno, la cosa estaría un poco más complicada, ¿no? Pero sí es cierto que es mucho y que se nota. Se nota en la cotidianidad. Así como en algunos episodios de hace como 2 meses, 3 meses decíamos, se nota que está bajando la inflación, porque también se notaba. Recuerdo en diciembre, enero, febrero también. Las cosas aumentaban a una velocidad semana a semana. En diciembre, semana a semana aumentaba todo. Entonces después, marzo, abril, mayo, uno decía, bueno, al final, mira, pasaron 2 semanas, 3 semanas y no aumentó. Tal cosa, lo que sea. La verdulería, el estacionamiento, el cable, el diario. Che, no aumentó. Bueno. Y aumentó poquito. Y esa misma sensación ahora te da que, che, otra vez aumentó. Hace 15 días que no paso por acá, compré algo, aumentó. Y bueno, eso muestra que el dato es ese, o hasta podría ser un poco más. Y la sensación de que, bueno, va bajando, pero nos sigue afectando un montón. Sí, sin lugar a duda, y esta sensación no es que está ahí y es, no tiene sentido, ¿no? Porque uno organiza su acción, que obviamente es una acción social, el hecho de comprar o no comprar, o invertir o no invertir, tiene que ver esta sensación, influye. Es una variable más dentro de las otras, ¿no? No es la única, claramente. Bueno, vamos a ver cómo avanza este tema en particular en las próximas semanas. Así es, creo que ya hemos tocado todos los temas que nos hemos propuesto a analizar en este episodio. Y bueno, nos vemos la próxima semana, Miran. Así es, hasta la semana que viene. Chao, un abrazo. Chau, chau.